Buenas a todos. Estamos aquí con mi querido hermano Martín, cómo no, de Noticias Ocultas X. ¿Qué tal estás, hermano? Enrique, buenas, muy contento de verte, muy contento de estar hoy con vos y bueno, de compartir información, analizar situaciones que están dejando perplejo a todos. Cierto, hermano, cierto. La caída de Amazon Web Services, las cosas como son. A mí me parece el preludio de un apagón, es decir, un entrenamiento. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que podrían ser prácticas para un posible apagón cercano? Qué tema delicado porque el apagón es algo que se viene hablando ya desde el 2020, que muchos lo esperan, que muchos se quedaron decepcionados, que dicen que no va a pasar y demás, pero justamente esta caída, este tipo de caídas, ya sea de redes o de apagones de suministros eléctricos, como hemos visto que ha pasado en Exacto. España, Portugal, a comienzos hace unos meses, mismo han ocurrido otros en Holanda, en diferentes partes de Europa, de Rusia también, en América, a lo largo de América, del norte, central, del sur, y que no se habla tanto de eso. Mismo México también tiene diferentes tipos de apagones. Ahora, el gran apagón, como bien decís, considero que se está dando porque lo estamos viendo en dos etapas diferentes: apagones de redes, apagones de comunicación, donde también reinician parte del sistema, y apagón de suministros eléctricos que se están dando con diferentes justificaciones, sean fallas que se desconocen, sean tormentas solares, sean fenómenos entre comillas naturales, Ya. y algunos hoy en día comenzaron inclusive a relacionar inclusive el 3 y Atlas y todo ese el rollo Ya. que están por ahí inventando. Cierto, hermano, es que El- las cosas como son, lo del el 3 y Atlas tiene mucha amiga detrás, tío. Porque no lo analizábamos así, pero ahora que lo vemos con otra perspectiva, ya lo pudimos ver. Cuando fue lo del apagón de España, fue exactamente a las 12:33. En Portugal coincidía una hora menos a las 11:33. Su simbología está claramente ahí. Lo que pasa es que, aún por encima, nuestro presidente Sánchez lo dijo explícitamente, hermano. En dos ruedas de prensa recalcó las 12:33. Incluso llegó a mentir y a decir que se había equivocado cuando ya lo había dicho, las 12:33. Lo que nos comunican los técnicos de red eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Lo que sí que es evidente, como decía en el día de ayer, es que el sistema eléctrico español falló a las 12:33. Ayer dije 12:31, tenemos datos mucho más concretos, eran las 12:33 de la mañana. Entonces, el apagón fue amañado seguro, a escala pequeña, pero ¿se dará el gran apagón? Esa es la pregunta, hermano. ¿Tú crees que podría darse mundial? Mira, y un dato más, este año, a comienzos de año, en febrero, mira, no recuerdo si fue el 26 de febrero o 27 de febrero de este año, tengo la fecha Ujú. ahí, donde se produjo el apagón total de Chile, y que esto Es verdad. prácticamente no salió en los medios. Y mira, no sé si fueron 11 horas lo que estuvo todo el gran apagón, ¿eh? Qué fino sería si fue Así que así. hay que analizar, hay que ver eso. Y este gran apagón que se probó en Chile es un país de prueba para muchas cuestiones. Cierto. Chile como Argentina, ambos son países, son territorios, son sectores del mundo que tanto como otros sectores del Medio Oriente son sectores prometidos, donde están haciendo diferentes pruebas para el día de mañana comenzar a venirse para acá, algo que está pasando, y no voy a entrar en esa parte geopolítica porque es muy delicada, pero sí que también están probando. Lo que sucedió en Chile fue que durante esas horas, más allá del apagón, se vio, porque al ser tantas horas, se vio cómo repercute de otra manera. Entonces, en este caso vemos que no solamente fue un apagón de suministros eléctricos, de redes y de comunicación, porque entre ellos no se podían comunicar, pero sí con el exterior. Raro, Claro. raro. Y luego comenzó a afectar los suministros de agua, porque está todo relacionado con las grandes centrales hidráulicas y demás. Y la gente comenzó inclusive a quedarse sin agua en sus hogares. Hubieron apagones, hubieron saqueos, hubo enfrentamientos, las calles eran un caos porque la gente no podía ir a trabajar y todo el sistema estaba interconectado. Entonces, si nosotros comenzamos a ver estos diferentes panoramas que van probando de manera muy, digamos, esporádica y en diferentes partes del mundo, podríamos ver cómo están justamente ensayando, como bien lo hacen siempre con el evento 201, con el Cyberpolygon y demás, ensayando diferentes etapas para luego el escenario final, que podría llegar porque por algo lo están anticipando y hablando tanto sobre esto.
Cierto, incluso los políticos ya están diciendo y advirtiendo de los apagones. Son unos listos, son unos listos. ¿Y tú crees que podría estar detrás la masonería o algún tipo de logia? Y en cuanto a las logias o en cuanto a lo que sería sociedades secretas, por hablar así, que hay diferentes niveles, que hay ¿Cierto? diferentes grupos, que hay enfrentamientos dentro, hay discusiones, cada vez la batalla, como siempre me gusta expresar, la batalla se da en cada rincón del planeta. Y mismo puedo dar fe de eso, en cada rincón del planeta. Hay personas con diferentes intenciones, personas con diferentes intereses, con diferentes negocios, porque a veces, muchas veces, lo que uno considera, esto lo hacen por malicia. Quizás algunos sí, porque tienen mucha malicia. No ¿Cierto? son locos, son malvados, tienen malas Exacto. intenciones. Y otros ni siquiera que tienen malas intenciones, tienen intereses. Y con tal de llegar a de cumplir esos intereses o esos fines o esos objetivos que tienen, no les importa lo que se llevan puesto por delante. Donde vemos esos problemas, reacciones y soluciones que justamente terminan beneficiando a grandes empresas, a grandes filántropos, a sus negocios, como el problema reacción-solución del 2020 y los siguientes años. Cierto. Esto es un gran mercado. Y eso les importa a ver, puede estar la intención de querer perjudicar a todos, pero también la intención del mercado, de sus negocios y de hacerse más Por poderoso a costa de eso, supuesto. sin importar que hay en medio. Es Que hay así, muchas hicieron más. un gran negocio con la medicación. Estoy completamente de acuerdo, hermano. Más allá de que, como dices, fue mucho más complejo. También había que deshacerse de gente. Por eso también veíamos su simbología. Siempre había 330.000 medicaciones. Siempre veíamos el 33. Incluso, recordémoslo, aquí, cuando fue un año después de la administración de las medicaciones, de cuando nos encerraron, incluso en Antena 3 lo sacaron, que concretamente habían fallecido por causas desconocidas. Había un exceso de muertes de 33.000 y pico. Entonces, sabemos cómo funcionan. Las logias tienen que estar detrás. Y, como sabemos, el nivel 33 dentro de las logias, sobre todo el rito escocés, es muy importante. Entonces, tú, tío, sabes bastante de la estructura de las logias. ¿Podrías explicarme, así, a grosso modo, para que mi audiencia lo entendiera, cómo funcionan las logias, tío? ¿Cómo se subdividen y todo? Si hablamos, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de logias, diferentes tipos de sociedades. Si hablamos de las más tradicionales, quizás que pueden ser, o de las más conocidas a día de hoy, o más cercanas al público también, que pueden ser quizás los Rosacruces o la masonería, Ujú. vemos que tenemos una base inicial, donde recién comienzan, donde, por ejemplo, no sé, en la masonería tenés aprendiz, compañero y maestro de tercer grado y general, donde, por ejemplo, van a logias o tienen un cierto conocimiento inicial, base general. Después, a partir de eso, podés obviamente ir escalando, tenés después del grado 4 al 33, donde puedes ir escalando, no sé, en diferentes ramas que tienen, o diferentes orientaciones, algunas más esotéricas, otras más filosóficas, otras que perfeccionan más y que quizás te convierten, te ayudan a ser mejor líder o mejor persona en algunos aspectos. Pero ¿eso qué quiere decir? Eso no tiene que ver con las intenciones y cómo cada persona o cada individuo perteneciente, cada humano, hombre perteneciente a estas logias, haga uso del conocimiento que va adquiriendo. Y de ese, porque el conocimiento sabemos que es un gran poder, como dicen en El Hombre Exacto. Araña. Eh, Literalmente, entonces, el uso que cada uno dé a esas cuestiones es después depende de cada quien. Y es justamente en lo que tenemos que comenzar a diferenciar. O hay inclusive logias o sociedades dentro de estas, que hay personas que están a favor de lo que sucede en Medio Oriente, de un lado, hay otras que lo denuncian, hay enfrentamientos, hay discusiones. Y esto, vuelvo a repetir, es una batalla entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, o lo que consideramos la verdad y la mentira, porque siempre en el camino nos vamos Ya. encontrando con matices que inclusive nos pueden cambiar la perspectiva. Ahora, también hay cuestiones dentro de todas estas operaciones y estos ensayos generales internacionales de agenda, donde comprendemos que muchas veces se mete en la cabeza en justificaciones por un bien mayor, que es tan delicado y tan bien estructurado esta manipulación y esta persuasión, porque mira que en estos lugares se prepara al hombre para todo, con retórica, con lógica, con la razón, para poder justificar inclusive cualquier aspecto. Te preparan hasta inclusive para defenderte, por eso que tantas veces justifican o saben cómo responder frente a ciertas cuestiones. Ya. Y el tema es cuando hacen mal uso de eso. Entonces, muchas veces a ellos mismos se los engaña, por ejemplo, como para justificar actos. Porque, a ver, vos vas a decir, bueno, tengo que hacer esto que quizás es terrible,
pero esto tiene un beneficio mayor para la humanidad, como por ejemplo las piedras de Georgia en su momento que fueron destruidas, de mantener a la humanidad en cierto nivel para tener un equilibrio entre los humanos, la naturaleza y demás. Te lo pueden Cierto. justificar de ese lado. Que a ver, si uno lo ve a nivel macro y lo ve desde afuera y desde muy lejos, puede que sea o no cierto, y hablo de este caso por citar un ejemplo particular X. Pero hay casos en los que puede ser real, casos en los que no. El tema es qué consecuencias trae eso. Ya. Porque si por esas consecuencias vamos a liquidar lo que sea, vos como mismo decís en Europa, la cantidad de personas que habían liquidado y demás, el porcentaje y demás, vemos también que hay una población que quisieron limpiarse estos años, que es la población no activa o la población más grande, mayor, que inclusive vos mismo estás viendo en Europa que hay problemas sociales. ¿Por qué? Porque hay muchos jubilados, hay muchas personas Cierto. que ya están ahí y no hay no hay jóvenes, falta juventud. Entonces, estos procesos de reordenamiento pueden o no ser justificados, pero ellos no les importa muchas veces lo que tengan que llevarse consigo para cumplir ciertos objetivos. Ya, y que a veces incluso tú dirías que son positivos, que hablamos de que las logias de mayor nivel sabemos perfectamente lo que hay y cómo son. De hecho, tú nombrabas las piedras de Georgia, y las piedras de Georgia fueron reventadas exactamente en el segundo 33 de la grabación. Así que sabemos perfectamente quién las reventó, los mismos que las construyeron. Así que las cosas como son, las logias de mayor nivel son muy turbias, hacen sacrificios humanos, yo ya hablé muchas veces de eso y así. Pero las logias de menor nivel, y eso es lo que hablábamos muchas veces, hay mucha gente que incluso debe de ser buena entre los masones, o por lo menos tienen buenas intenciones. Otra cosa es luego lo que contribuyan o lo que dejen de contribuir. Entonces tú estás separando muy bien lo que hay negativo y hay positivo dentro de las logias. ¿Te entendí bien? Claro, tal cual. Yo no te puedo confirmar lo de los rituales, eso no te lo puedo confirmar Hombre, en claro, absoluto. porque eso no está en las logias de bajo nivel. Claro, claro. De eso no podría darte fe, pero sí puedo decirte que justamente hay muchos matices y hay muchos enfrentamientos, inclusive entre diferentes sociedades secretas, por las formas en las Cierto. cuales se fueron adaptando, se fueron renovando. Algunas abren muchísimo la puerta hoy en día a la sociedad como para mostrarse de una manera, otros prefieren mantener un cierto hermetismo y ser más discretos y decir, tengamos en cuenta que, a ver, lo que estamos haciendo y lo que nosotros tenemos es conocimiento, y el conocimiento es un gran poder, Ya. y en manos equivocadas esto puede salir muy mal. Por eso es que hay enfrentamientos, porque algunos meten mucha gente a veces, y dentro de esas personas uno puede encontrarse cualquier cosa, y ese conocimiento puede justamente, al ser un poder, puede utilizarse de mala manera. Hay enfrentamientos entre logias, pueden tener matices entre lo que estudian, algunas más filosóficas, otras más esotéricas, otras más independientes, pero sí hay una cierta agenda que comprenden que está, pero que igualmente, inclusive estando dentro, muchos no ven. Y están comenzando a ver, Hostia. y eso es lo que hemos reflejado en todos lados. Mirá, ¿cómo se llama este jugador? No me sale el nombre del jugador, juega ahí en la Liga Europea de ustedes, que el otro día salió que utilizaba los lentes amarillos, que tenía Ah, una alimentación sí, es Marcos Llorente. Es el Llorente. amo. Es verdad, es Llorente, Marcos Llorente. Yo también las tengo. De Ruanova mira, Health. Mi colega excelente. Yago Ruanova. Crack, hermano. Os dejo el link abajo si queréis adquirirla. Con el código exponiendo la verdad, un 10% de descuento en estas gafas guapísimas. Y que lo cierto es que me ayudan a dormir, tío. Porque nos quitan muchísima de la luz azul. Es la hostia. Así que, ¿qué ibas a decir de Marcos Llorente? Porque la está abordando. No, excelente. Primero me encantaron las gafas esas, no sé si llegan a Argentina, pero están excelentes. Y No lo después, sé, no, no lo sé si envían a todo el mundo. Yo creo que sí. Están cojonudas, tío. Y aún por encima muy sabes bueno. que es de material, que lo mejor de todo, esto no es plástico. Esto viene de un árbol. Es una fibra especial que viene de un árbol, con lo cual son ecológicos, ¿sabes? De lujo, y aún por encima nos dan el beneficio, tío, de ayudarnos a dormir. También te relaja, tío. Noto que estoy más relajado. La luz azul nos excita. Tal cual, tal cual. Es muy interesante eso. Y mismo también ver cómo esto se va reflejando, mismo en la alimentación de las personas, cómo va cambiando, mismo como inclusive grandes figuras de a poco, como fue Djokovic en su momento, bueno, ahora Cierto. es Llorente, lo van demostrando, como por ejemplo Djokovic, no solamente lo del brazo, sino
meterse en hielo, la alimentación, el tipo de sueño, o sea, los estilos de vida, los hábitos, que eso es algo que poco a poco va saliendo a la luz. Y como eso va saliendo a la luz y muchos van despertando dentro de estos lugares, no es la excepción. No es la excepción. Y Cierto. quizás muchos se dieron cuenta de, che, a mí me estuvieron engañando con un velo y tienen un despertar dentro del despertar que tuvieron o Ya. dentro del despertar que habían creído que tuvieron. También. Y ahí comienza un gran cambio, ¿viste? Y eso se está dando, por eso es una cuestión de tiempo, es una cuestión de tiempo para que todo comience a cambiar, porque en todos los lugares ese despertar comenzó. Ese despertar comenzó. Y mientras, por un lado, como estamos viendo acá, nos están queriendo apagar, producir apagones de redes, Ya. quieren apagar nuestra mente también, porque es simbólico y no simbólico, vemos que al mismo tiempo esos apagones produce que en esa oscuridad veamos un poco más la luz. Y justamente es cuando acá vemos lo necesario, lo macro y lo micro. Todo lo que pasó fue necesario, sí y no para despertar, el día de mañana va a volver a suceder y hoy en día tenemos que comprender la realidad también de que el cambio y de que el reinicio que estamos viendo no es solamente impulsado por agendas, porque sí lo es, pero al mismo Cierto. tiempo vemos inteligencia artificial, vemos robótica, vemos que la forma de trabajar, de vivir, de comunicarse está cambiando, entonces no podemos mantener un sistema antiguo y obsoleto en un mundo real actual, donde la forma de trabajar cambió, la forma de estudiar, la forma de cambiar, y la utilidad del ser humano, porque el ser humano hasta el momento estaba preparado y era utilizado como máquina en Sí. lo que eran las revoluciones industriales, las industrias, la mano de obra. Y hoy, cuando eso es suplantado, llega un momento donde todo este reinicio, este gran apagón mundial, no solamente eléctrico, en general, este gran apagón y este reinicio, va a dar luz a que cuando vuelva la luz, bien esotéricamente diciéndolo, vamos a tener que encontrar nuevamente nuestra forma de ser, de vivir y de encajar en este nuevo mundo. Y no es estar a favor de un nuevo orden o no. Hubo órdenes que es la forma de administrar la humanidad a lo largo de toda la historia. Tenemos Ya. que buscar la manera de que sea lo más equilibrado posible, que sea a favor del ser humano en su totalidad y no en un puñado de personas, y justamente encontrar nuestro propósito en esto. Porque ya no vamos a ser los robots que éramos hace 50 o 100 años y eso está cambiando. Entonces ahora, ¿desde qué lugar podemos nosotros dar y estar en este nuevo mundo? Y es justamente una crisis tan fuerte donde ahí las personas hoy en día comienzan muchas veces a preguntarse, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Por qué estoy haciendo esto? Exacto. Exacto, hermano, y lo está haciendo cada vez más gente. Y estoy de acuerdo en que esto ayuda a impulsar a la gente a que se lo pregunte. Dicho esto, hermano, para encaminarnos hacia el final del vídeo, me gustaría rematar con una simbología que he analizado muchas veces, que viene a ser el mandil de la masonería. Y me gustaría que me explicases exactamente la simbología, tanto la delantera como la trasera, para que la entendiéramos bien, ¿sabes? Bueno, tenemos, o sea, hay diferentes tipos, por ejemplo, de mandiles, si hablamos de la masonería como tal. Vos tenés lo que son mandiles de aprendiz y compañeros, que básicamente es el mismo. El mandil lo que básicamente es aquello que uno utiliza para no ensuciarse tanto, digamos, en los trabajos. Porque tenías la masonería operativa, la masonería actual, que bueno, es una cuestión simbólica de mientras uno trabaja, mientras viste que se utiliza el cincel, el martillo, la escuadra, el compás, de trabajadores, de albañiles, eh, vamos a, quiero, de arquitectura antigua, por eso se habla mucho del Templo de Salomón, Ujú. de Irán Avif y demás en su momento, y de ciertos secretos que también que estos sujetos se llevaron a la tumba, de secretos de geometría sagrada, de ciertas proporciones, donde les permitía todo eso en la antigüedad construir los grandes templos, construir todo lo que nosotros conocemos como el Templo de Salomón, por ejemplo, más allá de que sea simbólico, leyenda o real, porque tiene todo su parte y parte, pero lo que vemos de esta vestimenta, por ejemplo, vemos justamente lo que te permite protegerte y a medida que vas avanzando eso va cambiando. Por ejemplo, los aprendices tienen, yo qué sé, el mandil blanco porque es más puro, porque recién está comenzando a ver la luz, recién está comenzando a iniciarse y a conocer, pero con la lengüeta para arriba. Esa lengüeta que vemos como el Gmail, Sí, viste que era el Gmail que va para abajo, sí. bueno, pero para arriba. Después, no sé, para compañero esa lengüeta se baja. ¿Por qué? Porque ya no te vas a ensuciar tanto, porque ya aprendiste un poco a Vale. trabajar. Entonces no necesitas protegerte tanto hasta tan arriba. Qué bueno, hermano, qué bueno, sí, señor. Después ya vas llegando, no sé, al grado de, quizás al grado de maestro,
de tercer grado recién ahí, y ya te dan, por ejemplo, el rojo, que ese es el que conocemos mayormente, que se suele ver, que es el de, como el de Gmail. Después hay otros que son azules, que eso depende también de las ramas que la masonería tome o ciertas jerarquías o cuestiones para diferenciar autoridades y diferenciar también ciertas ocupaciones también o roles que uno encarna para una mejor organización. Como por ejemplo vemos eso, después vemos que tienen ciertas siglas y palabras que bueno, eso refiere a ciertos códigos internos o ciertas palabras secretas de reconocimiento quizás que uno puede o no conocer, si uno va indagando quizás puede llegar a estas, como tienen sus toques, como tienen sus saludos, que eso públicamente conocido es, Sí, sus palabras claves, y esa la forma de reconocerse entre ellos también para saber qué pueden hablar o qué quizás no está en el grado perteneciente a uno. Por eso hay diferentes tipos de saludos y demás, y en base a eso saben qué hablar, qué no hablar, qué recorrió uno, qué no recorrió el otro. Hay cuestiones simbólicas, por ejemplo, entre la vida y la muerte, que quizás se pueden ver también en alguno de estas vestimentas, de estos mandiles, como quizás hay unas imágenes que se habían publicado una vez donde se había visto que había una calavera del lado de adentro y quizás eso justamente refiere la muerte simbólica, el renacer a partir de una iniciación, porque estas son claro. sociedades, no hablo solo de masonería, son sociedades iniciáticas. Quiere decir que vos tenés un inicio, justamente, y a partir de eso vas progresando a modo como si fuera una formación, una escuela, una forma de decir. Una escuela y cada quien orientada a su manera. Entonces, ese carácter iniciático lo que te produce es la muerte de tu viejo yo y el renacimiento hacia lo nuevo. Es como cuando uno despierta y se da cuenta de que el sistema es una cagada y uno dice, Claro, ah, claro, bueno, claro, mi claro. antiguo yo murió, ahora veo las cosas de otra manera y en base a eso cambio. Vale, 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 hermano. Joder, pues gracias de corazón. Nunca había escuchado esa definición. Sí, señor. Y además, ¿qué es eso? Ahora ya no te manchas tanto, entonces te bajo el mandil. Ya no tienes que tenerlo tan abierto. ¡Qué bueno! Realmente viene todo de como los canteros de los Simpson. Muy bueno, hermano. Sí, Pues tal gracias de cual. corazón, te lo digo en serio, por venir a mi canal. Sabes que te quiero muchísimo, hermano. Y ya haremos otro vídeo que sé que tienes algo jugoso que contarme. Así que, sin más, me despido de todos y gracias de corazón por venir aquí, hermano. Gracias a vos, Enrique. Sabes que también sos bienvenido siempre que quieras en Noticias Ocultas X. Y bueno, estamos acá para compartir conocimiento. Y bueno, también vean, porque Enrique va a estar en mi canal, que quiero hacer unas cuantas preguntas muy interesantes y tenés unos temas también bastante jugosos para traer. Gracias Gracias, de Enrique. corazón, hermano. Un abrazo, chao, chao.